vamos a estar en clase, yo estoy casi segura de eso, en clase normal, no, digamos, clase presencial con barbijos y todo lo demás, pero casi normal. Y yo creo que vamos a cerrar de manera casi normal el año, me parece a mí. Así que está bueno que se acostumbren a levantarse, a estar, porque es lo que les va a tocar de la mitad del año para adelante. Mi idea, en el caso de... Yo junté quinto primera y quinto segunda por una cuestión de horario, pero en el caso de necesitar, yo hice el mismo link para todos mis cursos, o sea que si ustedes algún día quieren ingresar a que les explique historia con quinto tercera, o necesitan algo de política de ciudadanía, o sea, también pueden ingresar en mis horarios que tengo con los otros cursos, si no pueden hacerlo en mi horario, pero lo ideal es que estemos acá en historia. Y la semana y mañana voy a hacer otro meet para los chicos de quinto y segunda de política y ciudadanía al mismo horario. Entonces, la idea es explicar el trabajo práctico en 4 etapas para que podamos vernos una vez por semana. Cada trabajo práctico en 4 etapas. Hoy una primera parte, el miércoles que viene otra parte, y así sucesivamente hasta que terminemos de explicar el trabajo. ¿Se entiende? Esperen que voy a empezar con el tomado de lista. Que Sí, tengo, se entiende. tengo un programita para tomar lista que lo estoy aprendiendo todavía, pero esperemos que me tome lista. Acá estamos todos, miren ustedes, fabuloso. Los tengo a todos acá ya. Me pasó. Esperen que voy a tomar otra vez. ¿Por qué me junto esto? Ahí va. Ahí vamos. Sigo tomando acá. Bueno, empezamos. Ahí está. Vamos a empezar. Voy a compartir un poquito la pantalla. Acá. Ahí estamos. ¿Se ve, no? Sí, Sí, sí. Bueno, este es el trabajo y este es el libro que yo recomiendo para cuando no... Yo sé que ustedes buscan todo por internet. Todo por internet. Yo lo tengo clarísimo, se buscan por internet. Perdón que me interrumpa. Sí. Dijo usted en uno de los videos, creo que el primero, que iba a subir el libro que usa usted, pero creo que nunca lo subió. No lo subí. Miren. Este es. No, en la biblioteca virtual seguro está, ¿no? En la biblioteca virtual que yo les mandé como, digamos, para que tengan siempre presente, está. Pero yo si quieren, se los paso al grupo, además de pasarlo al grupo, se los puedo subir al Classroom como material de consulta. Pensé que lo había subido, subí todo, se ve que no lo subí. No lo subió. Este libro es, para mí, sigue siendo, a pesar de que pasan los años, sigue siendo... Busqué otros libros digamos, para ayornarme un poco, para ver si había algo mejor, pero sigue siendo, desde mi punto de vista, el que mejor trata los temas de manera más simple y sencilla. La Revolución Cubana la tiene desde el 51 al 60, digamos, si ustedes tienen el PDF descargado de esto, miran y van a encontrar, inclusive, yo creo que no les tengo que explicar, porque ustedes saben que ustedes pueden hacer copiar y pueden copiar esto a un archivo de Word. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí.
Si lo tienen desde la biblioteca virtual que yo les mandé, está buenísima porque tiene todas las materias. ¿Se dieron cuenta? ¿Alguien la vio y la revisó esa biblioteca? Sí, yo la estoy viendo, profe. Tiene un montón de todas, casi todas. Muy buena. Tiene casi todas las materias. La única desventaja de esa biblioteca virtual es que ustedes pueden usar el PDF, pero no lo pueden editar como cuando si yo se los descargo. Ahora, si se los mando al grupo y se los descargo, ustedes pueden hacer lo que yo estoy haciendo acá, que es hacer copiar y pegar de esto a cualquier Word, cualquier documento, lo pueden copiar en un PowerPoint, lo pueden copiar en cualquier espacio dentro de una computadora. Inclusive si trabajan en el celular y tienen Word, lo pueden copiar en un Word al celular. Entonces, la ventaja de tenerlo descargado es que pueden hacer este trabajo de edición. Pero la otra manera es hacer captura de pantalla de lo que necesitan. Ahora bien, vamos a explicar un poquito. Esperen porque me agarró tos. Avísenme si alguien quiere entrar porque yo estoy con la captura de compartiendo pantalla y no los estoy viendo a ustedes en este momento. Ya les tomé lista, pero si alguien va a salir, vuelvo a tomar lista. Y antes de irnos, vuelvo a tomar lista. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a explicar un poquito la Revolución Cubana más allá de lo que diga el texto. Para entender qué está pasando acá, tienen que ir al trabajo práctico, pensando en el trabajo práctico que hicieron el año pasado, que hablaba de Estados Unidos y la política de Del Garrote. ¿Se acuerdan de ese trabajo? Por lo menos de nombre. No les pido que se acuerden ni si lo hicieron, porque ya sé que algunos lo hicieron y a otros compañeros los copiaron. Eso lo tengo claro, yo lo tengo eso clarísimo. Pero quiero decir, ¿se acuerdan que hubo un trabajo práctico que se llamaba Estados Unidos y la política del garrote? ¿Por lo menos se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí, el largo. Sí, recontra largo era, sí. Para entender esto... Creo que me acuerdo porque casi me quedo sin mano con escribir tanto. Es un porque trabajo, no lo podía hacer en Word. Era un trabajo súper largo. Ese trabajo hablaba del expansionismo de los Estados Unidos sobre el resto del continente. Y empezaba hablando sobre que, obviamente, Estados Unidos se expandió desde la costa este de ellos hasta la costa oeste. O sea, desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, expandieron con la famosa conquista del oeste, las películas de indios y cowboys y bueno, y todo eso. Se expandieron primero todo su espacio geográfico, después bajaron al sur, tuvieron una guerra con los mexicanos, le robaron en la guerra, anexaron 2 millones de kilómetros hacia el sur. Por lo tanto, todo lo que es el sur de los Estados Unidos era el norte de México para 1860. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Sí. Una vez que terminaron de expandirse geográficamente de manera militar, no necesitaron tomar militarmente lo que sería América Central, porque lo dominaron de manera económica. A través de de tener sus negociados, de tener sus empresas de exportación e importación de frutas. Hay una compañía muy grande que se llamaba la Fruit Company, que traía de Centroamérica bananas. Acuérdense que los países de Centroamérica son monoproductores, o sea, productores de un solo producto en general. Bananas en el caso de Ecuador, tabaco o café en el caso, por ejemplo, de Brasil en la parte norte, café, tabaco. En el caso de Cuba, los mejores habanos son los cubanos, y alguna caña de azúcar también. Entonces, en el caso de Cuba es uno de los últimos países en independizarse de lo que es
España. Se independiza en el año 1898 y lo hace con ayuda de los Estados Unidos. Estados Unidos le interesa que se independice por una cuestión de que es un territorio que ellos quieren tomar, como todo Centroamérica, que de hecho cuando me refiero a tomar, me refiero a tomar económicamente. Entonces, a partir de ahí, Cuba es un espacio para los norteamericanos en donde ellos hacen negocios y también hacen negocios con las cosas que se hace mucha plata. En Cuba ellos habían empresarios norteamericanos que tenían todas empresas de juego y casinos. Cuando hay juegos y casinos también hay chicas que laburan de prostitución. Entonces habían prostíbulos, juegos y casinos en lugares de divertimento para que los empresarios que iban a hacer negocios tuvieran un pasar amable y entretenido. ¿Me entienden? Sí. Ok. Sí. Bien, entonces Cuba se convirtió en ese espacio donde los norteamericanos podían tener negocios de juego, de apuestas, digamos, de venta de influencias en Cuba, que estaba cerca, pero estaba fuera del continente, en un ambiente geográfico amable, porque en Cuba siempre hace calor, es tropical, y si bien Cuba en teoría era independiente, si se fijan, el año pasado vieron que en la Constitución de Cuba hay una enmienda que se llama enmienda Platt, que habla sobre cómo Estados Unidos va a intervenir en Cuba en caso de que sea necesario. Entonces, para poder entender Revolución Cubana, tenemos que entender que Cuba era una especie de apéndice dependiente de Estados Unidos, porque todos los yanquis hacían negociados ahí. Hasta ahí vamos. Bien. Entendiendo esto, decimos que si bien Cuba era políticamente... ahí vino, quiere entrar alguien, ¿no? Sí. Ahí vamos. Recuérdenme de tomar lista después, porque me puedo llegar a olvidar. Entonces, volvemos al trabajo. Les decía, básicamente, esto no recuerdo, porque el trabajo no lo hice yo, pero no recuerdo si en el trabajo está, y yo creo que la mayoría de ustedes, ninguno lo leyó todavía, ¿verdad? Lo miré un poco así, medio por arriba, pero no me puse detenidamente a mirar a leer, digamos. Sí, yo lo leí una vez, pero esta parte específica lo dice un poco acá, que en la isla vivían con grandes desigualdades entre pobres y ricos, violencia política, corrupción, analfabetismo, carencias sanitarias y relación dependiente neocolonial entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, eso sintetiza lo que yo estoy diciendo ahora, pero estoy explicando por qué. Para entender eso tenemos que entender la política del garrote de los Estados Unidos, que habían visto en el trabajo práctico de Cuarto, y cómo había una enmienda, por ejemplo, en la Constitución cubana, que le permitía a los Estados Unidos intervenir en caso de conmoción interna dentro del país. Entonces, teniendo en cuenta que para los Estados Unidos era súper importante tener este espacio económico recreativo, que si tenemos que pensar después cómo lo reemplazaron con la famosa ciudad de Las Vegas. La conocen, por lo menos la conocen de oír, de hablar de Las Vegas, ¿no? Sí. Bueno, cuando definitivamente se pierde Las Vegas, cuando se pierde definitivamente Cuba, entonces los empresarios norteamericanos, que ya no son solamente norteamericanos, Anita, los norteamericanos, que muchos tienen que ver con la mafia italiana, con la mafia italo-norteamericana, que es la que manejan, que tienen emporios de juego, ahí van a crear un espacio en el desierto. Fíjense que Las Vegas también está en el sur, cerca de lo que es la parte sur, y cerca de México está Las Vegas ahí.
y generaron de un desierto que era casi inhabitable, generaron un palacio para el juego y la diversión, como hoy en Las Vegas. En la época que estamos hablando, Las Vegas no existía, pero existía Cuba. Entonces, cada gobierno que fue pasando por Cuba era un gobierno amable con esta política intervencionista de los Estados Unidos. Y cuando había un gobierno que no era amable, usando la famosa enmienda Platt, Estados Unidos modificaba a quienes estaban gobernando y ponían algún tipo que estuviera a favor de los intereses económicos de los Estados Unidos. En esa situación estaba cuando nosotros vamos a arrancar a hablar de la Revolución Cubana. Estaba este señor, que lo ven acá en la foto, que se llama Fulgencio Batista, que era un dictador que estaba a favor de la economía de Estados Unidos. Él y muchos otros grandes empresarios cubanos que como siempre, para que haya, esto quiero que quede claro en toda América Latina y en Argentina también, quiero decir, para que haya un grupo económico de otro país que domine la economía, eso quiere decir que hay todo un grupo empresarial de ese país que lo permite. ¿Me siguieron? Sí. A ver, si voy a hacer una paréntesis y voy a hablar de Argentina. Digo, para que Inglaterra tuviera una relación económica desde fines de las guerras de revolución, o sea, desde 1815 hasta 1930, 1940 o 50, una relación económica estrecha con Argentina, tuvieron que haber empresarios y gobiernos y gobiernos argentinos que estuvieran a favor de los intereses ingleses. ¿Se entiende? Porque si no es imposible. Si por más que Inglaterra quiera dominar nuestra economía y que nosotros nunca generemos una industria, porque el país industrial son ellos, si acá hay un gobierno y empresarios que quieren favorecer el desarrollo argentino y no solamente comercializar con Inglaterra, eso hubiera sido imposible. Quiero decir que cuando hablamos de que hay un grupo imperialista dominador, eso implica que hay un grupo en el país dominado que se lo permite y que lo fomenta. Si no, es imposible. ¿Va? Sí. Sí. Bien. Entonces, volvamos a Cuba. Ese era el caso de Cuba. Si bien estamos hablando de Estados Unidos, el fantasma imperialista que domina, bla, bla, bla. Domina porque hay un grupo dentro de la sociedad de cada país que favorece esa dominación. Entonces, si vamos a hablar de malos de la película y buenos de la película, si los yanquis fueron imperialistas, estaba toda la élite dominante de cada país que se dejó de dominar a favor de esa dominación. Entonces, teniendo en cuenta esto, Cuba nunca había sido completamente independiente. Entonces hubo un grupo de personas, entre las cuales estaba Fidel Castro, que era un abogado, que era un tipo súper educado, que había ido a estudiar a Estados Unidos. O sea, no estamos hablando de un tipo que salió del campo, un tipo que era un inculto. No. Fidel Castro era un abogado súper ilustrado, súper inteligente, que lo que quería era lograr que Cuba tuviera una política económica independiente y que favoreciera a más personas que solamente a una élite. Entonces, con esa idea es que forman un grupo y hacen un primer ataque a un cuartel que se llama el cuartel de Moncada, que acá dice en el año 1953. Esa incursión para intentar de sacar a Fulgencio Batista del poder fracasa rotundamente, y de esos grupos un grupo queda encarcelado y en el medio mueren unos cuantos.
Después los liberan y varios que están liberados se van a ir exiliados a México. ¿A México por qué? Porque les queda cerca. En ese espacio en que el grupo que había atacado el cuartel de Moncada se va, a ver si están acá en el texto, no me acuerdo, acá. Ve que dice, el pueblo cubano echó a Batista y apoyó el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro. Bueno, no, lo cuenta muy cortito. Miren, cuando atacan ese cuartel de Moncada, que fracasan, algunos van presos, otros se mueren, los liberan y se van a México. En México da la casualidad que Fidel Castro se encuentra con un muchachito que había estaba viajando por toda América Latina en motocicleta, y se encuentran con el Che Guevara, con Fidel Castro, con estas ideas digamos, de que el continente latinoamericano estaba dominado por los norteamericanos económicamente y que eso no estaba bueno. Entonces, desde el exilio planean qué van a hacer para tratar de, en un inicio, liberar a Cuba, que es la que está más, digamos, más cerca de Estados Unidos. O sea, el Che Guevara era argentino, Argentina estaba en la otra punta, y eran ideas del Che. Más allá de eso, el Che Guevara y Fidel Castro se juntan y deciden volver a la isla. Pero en lugar de ir directamente a locos y a tontas a ir a tratar de eliminar la dictadura de Batista, se internan en la selva, en lo que se llamó Sierra Maestra, y deciden que no pueden dominar a un ejército regular que encima estaba bancado económicamente por los Estados Unidos con estas revueltas que habían armado antes. Entonces lo que deciden hacer es tratar de convocar gente del campo y enseñarles las técnicas guerrilleras. Vamos a pensar un poco en las técnicas guerrilleras, que tienen que ver con una guerra que vimos así por arriba, que es la guerra de Vietnam, que la vimos cuando vimos Guerra Fría. La técnica de guerra de guerrillas se usa cuando estamos frente a un enemigo que es bastante grande y poderoso a nivel armamentístico y en números, y en un enfrentamiento frente a frente no podríamos ganarle, como si fuera, no sé, en la Segunda Guerra Mundial se juntan el ejército alemán y el ejército norteamericano, pelean entre sí y ven quién gana. Bueno, esto en este tipo de pelea ellos se dieron cuenta que no lo podían hacer, porque iban a perder como perdieron en el 53. Entonces lo que deciden hacer es empezar a adoctrinar, empezar a enseñar técnicas de combate a campesinos de toda la isla en la parte selvática, y hacer estos ataques sorpresa como hacían los vietnamitas con los norteamericanos, que no sé, tiraban una bomba, dejaban un solo francotirador para ver cuántos mataban del ejército regular. ¿Se acuerdan? ¿Hablamos de eso alguna vez? Creo que no. Bueno, cuando yo hablo de técnica de guerra de guerrillas, hablo de esto, de pequeños grupos que hacen un ataque furtivo y se van, porque no pueden, digamos, derrotar al ejército de otra manera. Eso es cuando hablamos de guerra de guerrillas. Con esta táctica de ir buscando gente dentro de lo que es el campo, cuando hablo de campo, fíjense que toda la parte geográfica de Cuba es selvática, y el campo de Cuba son zonas selváticas. Entonces, en las zonas selváticas es más fácil hablar de guerra de guerrillas, porque tenés un espacio donde hacer un ataque furtivo y esconderte. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, sí. Entonces, ellos volvieron a la isla en 1956. Del 56 al 59 estuvieron armando estas tácticas y estuvieron haciendo esta guerra de guerrillas
Tanto es así y tan bien le fue que en el año 1959 pudieron tomar la capital y lograr hacer exitosa la Revolución Cubana. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Sí. profe. Bien. Sí. Entonces, una vez que llegaron al poder, bueno, acá hay parte de la primera actividad, que esto es lectura y análisis de una fuente. Vamos a hablar un poquito de qué hizo Fidel Castro y Che Guevara una vez que tomaron el poder. Una vez que tomaron el poder, decidieron que tenían que ver cómo lograban afianzarse en el poder y por lo tanto ninguno que estuviera en contra de lo que es la revolución iba a poder tener ningún tipo de opinión. O sea, llegaron, tomaron y metieron presos a todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con la revolución que estaba en curso. Muchos años después a Fidel Castro le hicieron un reportaje y le dijeron, o sea, cuando ya muchos pensaron o piensan, entre los cuales me encuentro, que se convirtió la revolución en una dictadura. Y Fidel Castro dice que para sostener una revolución exitosa no se puede tener ningún tipo de disidencia. Entonces es muy posible que una revolución se transforme en una dictadura, porque si hay otro que piensa distinto y vos lo dejas pensar, entonces la revolución fracasa. Inclusive van a empezar a ver, como en todo grupo revolucionario, personas que piensan distinto. Camilo Cienfuegos, que lo van a leer por ahí, fue una de las personas que pensó distinto a Fidel dentro del proceso revolucionario y lo hicieron callar. Si vieron la Revolución Rusa pasó lo mismo. Hubo peleas entre Lenin, Starsky, Trotsky, y después a Trotsky se tuvo que ir porque lo perseguían y lo mandaron matar a México. Quiero decir, cuando hay una revolución hay un núcleo que quiere que lo que ellos piensan se haga igual. Si dentro de ese núcleo surgen disidencias, las hacen callar. ¿Estamos? Sí. Por lo cual, históricamente, si pensamos en las revoluciones exitosas y que perduraron en el tiempo, muchas terminaron en dictadura. O sea, vengo a liberar al pueblo para que bla bla. Pero una vez que liberaste al pueblo, seguís gobernando y seguís pensando que la única manera de hacer las cosas bien es como vos lo decís. Entonces, por lo tanto, todo aquel que piense distinto va a ir a la cárcel, en el mejor de los casos que te maten. Entonces, bueno, un poco eso pasó en la Revolución Cubana. Entonces, ¿qué pasó desde 1959 a 1962? ¿Por qué hablo de 1962? Porque en 1962 la revolución se transformó en una revolución procomunista. ¿Siempre fue una revolución procomunista? No. Ahora, el objetivo de la revolución era que Cuba tuviera una economía independiente de los Estados Unidos. Bien, hasta ahí vamos. Pero nosotros estamos en el medio de un proceso mucho más grande que se llama Guerra Fría. Entonces, si estamos en la Guerra Fría y hay un núcleo procapitalista y hay un núcleo procomunista, en el medio de todo esto pasa la Revolución Cubana. Cuba, no hace falta que se los diga yo porque ustedes entiendo que saben perfectamente dónde está ubicada Cuba, que está pegadita a la península de la Florida y pegadita a Miami, por eso mucha gente cruzaba en balsa y bueno, para llegar desde Cuba hasta Miami. Entonces, Cuba era un punto estratégico. Pero ¿qué pasó? Los Estados Unidos pensaron que era una revolución de morondanga que la iban a poder sublevar, que le iban a poder enseguida eliminar. El primer intento de eliminar a Fidel Castro y los revolucionarios lo hacen intentando hacer un desembarco en
hay una famosa bahía que se llama Bahía de los Cochinos, es fácil de acordarse por el nombre, Bahía de los Chanchos, Bahía de los Cochinos. Hacen desembarcar a un grupo de cubanos digamos, en contra de la revolución de Fidel, y intentan tomar de nuevo la isla. Esa incursión militar que hace Estados Unidos fracasa. Uy, me agarró tos. Fracasa. Entonces, esa incursión militar fracasa. Y Fidel Castro intenta acercamientos con el... cosa que hoy parece que la gente se olvida. Fidel Castro y el Che Guevara intentan acercamientos desde el 59 al 62, acercamientos con el gobierno norteamericano, básicamente para decirle, déjense de hinchar las pelotas y dejen que Cuba sea una Cuba libre del dominio estadounidense. Queremos tener una economía, digamos, independiente, que queremos ser un país que se autogobierne económicamente, cosa que no está mal. Si a mí me preguntan, a mí también me gustaría que mi país fuera completamente independiente económicamente, que fuera un país exitoso, que no estuviéramos inflación y la mar en coche. O sea, digo, en teoría, o sea, no está mal. Lo que están proponiendo es dejarnos ser libres y ver qué nos pasa. Y dejar de meter tus manos en mi economía, teniendo un montón de negocios que son solamente beneficios para los empresarios norteamericanos. En esas negociaciones, Estados Unidos como que subestima a los cubanos y dice, yo hago lo que se me canta y vos vas a sacar de mis dominios otro. No lo dijo así, pero Estados Unidos subestimó el poder que tenía Cuba con respecto a lo que iba a hacer de aquí en más. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que Estados Unidos no iba a dejar de jorobar y que iba a intentar recuperar esos dominios económicos, Cuba lo que hace es hacer una negociación con el otro bloque económico, que es la Unión Soviética. Y a partir de 1962, la revolución cubana se convierte en una revolución comunista que va a tomar medidas económicas relacionadas con un sistema comunista. La expropiación de la propiedad privada, de las tierras, de las empresas, todo va a ser estatal y todo va a ser expropiado. La gente que tenía alguna propiedad privada en Cuba o aceptaba el régimen comunista o se iba exiliada de Cuba, se iba a Estados Unidos, que hubo muchos que se fueron exiliados y perdieron todo lo que era su propiedad privada. Entonces, como decidió tener una economía procomunista, Rusia, la Unión Soviética, decide ayudar económicamente. Estados Unidos, ¿qué es lo primero que va a hacer ya que la incursión militar no sirvió? Un bloqueo económico. Dijo, vamos a bloquear económicamente la isla de Cuba y que ningún país capitalista que tiene negocios con Estados Unidos pueda comerciar con Cuba. O sea, todo el mundo capitalista, todo el resto del mundo. Nadie podía comercializar con Cuba. Por lo tanto... Eso que está explicando, profe, tiene que ver con el documental que tenemos que ver. Sí, tiene que ver. Porque ahí explica un poquito esto. Yo lo estoy tratando de explicar de manera sencilla. Yo creo que se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. Sí. O sea, en un mundo bipolar donde sos capitalista, sos comunista, Cuba, pegada a Estados Unidos, decide ser comunista, pero pegada, o sea, es como, voy a decir una mala palabra, es como un grano en el culo dentro del capitalismo para Estados Unidos, un grano de pus metido ahí en el cachete del culo que no te deja sentar. ¿Me entienden a lo que voy? Sí. En plena Guerra Fría, donde vos querés que el capitalismo progrese y que básicamente que esa maroma de gente comunista no se expanda, porque vos fijate que estás
apoyando guerras en Vietnam, habías apoyado guerras en Corea, todo para tratar de evitar que se expanda el comunismo por el mundo, y resulta que tenés un pequeño grano comunista pegado a la península de la Florida. Comunista. Para Estados Unidos fue, creo que, lo peor que le pudo haber pasado en el medio de la Guerra Fría. Por eso digo, una de las grandes cosas que tenemos que ver dentro de la Guerra Fría, aunque sea un tema aparte, es la Revolución Cubana. Fue terrible para ellos. Entonces lo que les pareció más lógico es hacer un bloqueo económico. Nadie comercializa con Cuba. Y Cuba tenía mucho para comercializar porque tenía azúcar, tenía el mejor tabaco del mundo y no podía comercializar. ¿Qué hizo ante esa situación? Yo me uno con el otro país, con el otro bloque que me va a dar apoyo económico. Entonces, Cuba comercializaba exclusivamente con los países de la Unión Soviética y los aliados de la Unión Soviética. O sea que mientras estuvo aliada con la Unión Soviética, Cuba más o menos tuvo una economía más normal y de subsistencia. Cuando terminó la Guerra Fría, en el año 1989, la podemos correr hasta el 91, Cuba quedó sin ningún tipo, digamos, de pareja económica, quiero decir, no quedó con nadie para comercializar, porque se disolvió la Unión Soviética y ya bastantes líos tenía la Unión Soviética como para intentar ver qué pasaba con Cuba. Una vez que se terminó la Guerra Fría, Cuba arreglate. Entonces, desde la década del 90 hasta hace poquito, hasta que asumió Obama, Cuba seguía con el tema del bloqueo económico. Por eso es que Cuba quedó tan empobrecida, que hubo épocas en donde tenían que guardar papel higiénico y jabón porque no tenían para usar, como le está pasando ahora, como le pasa ahora hace un tiempo a Venezuela. Entonces, les decía, este bloqueo económico que provoca Estados Unidos dura muchísimo tiempo, porque ya les digo, dura desde el 62 hasta Obama, hasta ahora, hasta hace pocos años. Y eso generó para Cuba, a partir de la década del 90, un empobrecimiento gigantesco. Dicho esto, ¿en qué consistió los cambios económicos? Ya les digo, en nacionalizar la educación, nacionalizar la salud, los servicios públicos y expropiar todo lo que fuera de capital norteamericano. Especialmente, bueno, los ingenios azucareros cubanos estaban en manos de capitales norteamericanos, por lo tanto los norteamericanos sentían que no podían hacer eso con la propiedad privada de ellos. ¿Se entiende? Ahí como un choque de intereses. Lo que quiero decir es que si yo tengo una empresa, yo soy norteamericano, olvídate de si es imperialista o no es imperialista. Si yo soy un empresario norteamericano y tengo un ingenio azucarero en Cuba, yo voy a sentir que si el Estado me lo expropia, me está robando. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces yo quiero decir, tenemos que tratar de pensar en historia de una manera en donde no pensemos los buenos y los malos, porque si yo me pongo a pensar del lado de la Revolución Cubana y digo, y la verdad que está mal que toda la economía esté dominada por un país extranjero que se lleva las ganancias al exterior y mi país está empobrecido, o hay una clase alta, muy escasa, y hay mucha gente pobre. Entonces yo voy a hacer una revolución para cambiar eso. La verdad que, digo, si yo me pongo a pensar así, no está mal. Ahora, si yo me pongo del otro lado y digo, mira, yo soy un empresario que tengo negocios en varios países, dentro de los cuales está Cuba, y yo invertí en comprar un ingenio azucarero y lo estoy manejando. Viene un tipo y me dice que el negocio no es más mío que es del Estado cubano. También tengo que pensar en eso.
digo, cuando estoy analizando históricamente, no tengo que pensar en buenos y malos, tengo que pensar en una situación de manera global. Y lo mismo tengo que pensar de manera global esta revolución cubana, que fue para la Guerra Fría un gran punto de inflexión. ¿Por qué? Porque en este momento pasó una incursión militar norteamericana fracasada, un bloqueo económico que duró desde 1962 hasta la década del 2000, muchísimo tiempo. Y además pasó una situación muy grave que se llamó la crisis de los misiles, que duró 30 días. ¿Qué fue la crisis de los misiles? Los rusos, en un portaaviones gigante, trasladaron misiles desde Rusia hasta Cuba. Esos misiles ingresaron a Cuba y estaban apuntando a la ciudad de Washington. Durante 13 días estuvieron hablando el presidente norteamericano y el presidente ruso a ver quién iba a apretar el botón primero, si Rusia o Estados Unidos. Profe, Sí. cuando pasó eso, ¿quién estaba como presidente en Estados Unidos? ¿Obama, no? Kennedy. Ah, Acordate, mira, estamos hablando de la década del 60, 1962. sí. Entonces, decir que estaba Kennedy y un ruso que se llama Nikita Khrushchev. Entonces, quiero decir, Kennedy era un presidente demócrata. ¿Qué significa? Vieron que en Estados Unidos hay dos partidos, los demócratas y los republicanos. Sí. Los demócratas son, digamos, presidentes que tienden más al diálogo, que son, digamos, más abiertos a intentar tener menos guerras, a intentar consensuar más. Si hubiera estado un republicano, no sé qué hubiera pasado, no estuvo, así que nosotros no podemos hacer contrahistoria, pero sí sabemos que estaba Kennedy y estaba Nikita Khrushchev. En el caso de Nikita Khrushchev también tendió al diálogo, porque si uno de los dos hubiera apretado, había eso que vemos en las películas de espías, que hay un botón que apretan y explota una parte del mundo, es cierto, fue así. Y había un teléfono rojo en donde se hablaban. El presidente norteamericano directo tenía una línea directa con el Kremlin en Rusia, desde la Casa Blanca al Kremlin. Entonces hablaban por teléfono e intentaron ver si podían solucionar la situación. La situación se solucionó porque los rusos no apuntaron, desactivaron los misiles. Si no, hubiera habido, supongo que una tercera guerra mundial o una guerra nuclear entre los dos bloques. Igual, Sí. a Kennedy no sé en qué año lo mataron, también fue en el 60, ¿no? Sí, 19 y algo. Sí, lo mataron justamente a lo mejor porque no era... Todavía hay, archivos que no están puestos en conocimiento de la humanidad. Sobre todo los Estados Unidos tienen un grupo de archivos que ellos cada 50 años develan cosas. El tema de la muerte de Kennedy todavía no está develada. Murió Kennedy y fíjense que la amante de Kennedy, que era la actriz muy famosa, muy conocida y divina, que era Marilyn Monroe, también murió. Pero, evidentemente le pusieron una sobredosis ella era adicta, pero le pusieron una sobredosis que la mató de droga y la mataron porque seguramente tenía muchos secretos que el presidente le contaba y por eso la mandaron a matar. No solamente mataron a Kennedy, sino también a quien podía tener algún tipo de relación con los secretos de Kennedy. Muchos dicen que fue porque no hizo lo que querían hacer, lo que querían que hiciera, que fuera bastante más duro con el tema de Cuba. Fíjense que muchos querían que Estados Unidos fuera a tomar Cuba directamente, sobre todo ¿vieron estas películas de matones norteamericanos? No sé si a alguien le gusta el cine norteamericano
como El Padrino, como el tema de Cara Cortada. Cara Cortada, si quieren mirarla, se llama Scarface, que trabaja Al Pacino, habla de un inmigrante cubano metido en el negocio de las drogas en los Estados Unidos. Es muy buena película. A los que les gustan las películas violentas como me gustan a mí, es una genialidad esa película. Después tienen otra que se llama Buenos Muchachos, y hay una película nueva, el año pasado, que es larga, que está en Netflix, que habla sobre matones, que yo la vi, que es de Scorsese, que trabaja Robert De Niro. Ah, sí, ya sé. No la terminé de ver, no me acuerdo el nombre, pero ya sé cuál es. Es súper larga la película, pero ahí en un momento justamente hablan sobre un grupo de gángster de origen italiano, irlandés, que tenían negocios de prostitución y de prostitución, droga y casinos en Cuba, y se quejan porque el presidente Kennedy no hace lo que ellos necesitan. Entonces, algunos dicen... ¿Puede ser que se llame El Irlandés? El Irlandés. Ahí Sí, está. no la terminé de ver, era muy larga. Es muy larga, o sea, te tiene que gustar ese tipo de películas como El Padrino, que son 4 y son súper largas. Digo, te tiene que gustar las películas de gángster. Hay otra película de gángster que se llama Casino, que cuentan cómo toda esta parte que estaba en Cuba la pasan y cómo se crea Las Vegas. Bueno, a mí me gustan estas películas y yo las recomiendo, pero yo sé que son largas. Bueno, en esta película, El Irlandés, hablan sobre cómo este grupo de gángsters presionan al presidente Kennedy para que haga lo que él no hizo, que fue volver a invadir Cuba. ¿Se entiende? Sí. Bueno, básicamente esto es lo que quiero explicar. Y que también quería explicar que entre el Che Guevara, o sea, el Che Guevara fue el ministro de Industria en la revolución, hizo, bueno, es el que se encargó de hacer un montón de cambios, pero el Che Guevara quería expandir la revolución a América Latina y a países del tercer mundo como países africanos, Mozambique, Zimbabue, ese tipo de países. Entonces estaban en desacuerdo en eso con Fidel Castro. Y el Che Guevara lo que hace es hacer giras en donde van a expandir estas ideas del comunismo a África y después a América Latina. En América Latina él va a ir de norte a sur y va a querer llegar a Argentina para hacer este sistema de guerra de guerrillas en toda América para lograr una América del Sur comunista. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el Che Guevara va bajando, expandiendo estas ideas revolucionarias y llega a Bolivia. Y cuando llega a Bolivia, el Che Guevara, obviamente, él está haciendo esto de expandir, y llega a Bolivia porque quiere llegar a la Argentina, al norte de la Argentina, a toda la parte de Formosa, de Misiones, que hay un espacio selvático como para replicar lo que había pasado en la Revolución Cubana en la Argentina. Él termina en Bolivia, y en Bolivia el ejército boliviano, que estaba económicamente pagado por agentes de la CIA norteamericana, lo meten preso y lo matan. Ahora, ¿cómo logran hacer esta inteligencia? Es porque todo un grupo de agentes norteamericanos, la famosa CIA, ¿vieron esos que están con los anteojos negros en la cara, que son de la CIA, que es el grupo de inteligencia norteamericano? Sí, bueno, sí. Estos hacen todo un trabajo de inteligencia para seguirlo al Che Guevara y lograr finalmente en Bolivia matarlo. Y para que se den cuenta que era el Che Guevara y que no era otra persona, le ponen un diario del día en donde lo habían matado para que se den cuenta que era el Che Guevara y que el Che Guevara estaba muerto. Y ahí termina esta expansión de la Revolución Cubana que, ahí termina con la muerte de Che Guevara. Sin embargo, estas ideas del Che
se van a expandir por toda América Latina, llegando a formar, estamos hablando de que el Che Guevara se murió en 1967 y que en la década del 70 empiezan ya un montón de ideología de izquierda, de tinte marxista en toda América Latina a pensar en una revolución en contra del capitalismo como sistema que no es igualitario, que genera un montón de desigualdades. Esto en un marco de reformas culturales, intelectuales y sociales que se venían dando en la década del 60. En ese contexto es que van a surgir las primeras guerrillas en América Latina que van a llegar a la Argentina y que van a ser, digamos, en la década del 70 un espacio de rebelión, de inquietudes que van a terminar siendo estos jóvenes, digamos, guerrilleros los que van a ser perseguidos por la dictadura militar. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bueno, esto Sí. es lo que yo les quería explicar de la Revolución Cubana en síntesis, más allá de lo que diga el trabajo práctico. La clase que viene, que es el miércoles que viene, yo les voy a pedir dos cosas. Primero, que tengan leído digamos, este texto de acá, lo están viendo, ¿no? Que es la actividad 1, el punto A. Sí, que es como una noticia o algo Sí, así. que tengan leído eso y que tengan visto este documental que se los puse en el Classroom también, y si necesitan se los mando al grupo, me lo avisan, de la Revolución Cubana. ¿Estamos? Profe. Sí, con eso, esperen, con eso pretendo empezar a hacer a decir, bueno, contestamos la 1, la A, la B, contestamos la 2, ¿estamos? Vamos a empezar a literalmente intentar contestar las preguntas. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta? No. Voy a No. dejar de compartir la pantalla. Esperen un cachito, que ahí vuelvo con ustedes. Voy a volver a tomar lista por si alguien se fue, alguien no está o alguien ingresó. Ahí volví a tomar lista. Bueno, chiquitos, a ver si hago una cosa más. Por las dudas que se he tomado mal. Ahí vamos. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene. Con esa tarea de leer lo que les pedí. ¿Estamos? Bueno, profe, porfa, no se olvide de pasar al grupo de